voy a agradecer la invitación. Gracias al doctor Gerardo López, gracias al doctor Gustavo por estar aquí con nosotros. Y vamos a tratar de ser breves, pero muy concisos en la información que vamos a presentar. Recientemente hemos tenido como muchas preguntas en relación a la vacuna y las reacciones adversas a la vacuna, y como que se ha puesto de manifiesto si en ciertas poblaciones debería evitarse o no realizar esta vacunación. Voy a empezar diciéndoles que las reacciones adversas a vacunas se van a dividir de acuerdo al tipo de reacción. Podemos tener reacciones divididas por el tiempo en el que se producen. Es decir, aplico yo mi vacuna y puedo dividirlas si se presentaron en las primeras 4 horas de la aplicación o después de estas primeras 4 horas. De acuerdo a esto, yo voy a saber si mi tiempo de vacunación fue una reacción inmediata o una reacción tardía. También podemos clasificarlas de acuerdo a su localización, quiere decir si la reacción fue en el sitio donde se administró la vacuna o si tenemos algún tipo de manifestación más allá del sitio de aplicación, que esto incluye todas las reacciones sistémicas, donde vemos sobre todo reacciones en la piel, reacciones en el tracto gastrointestinal, reacciones en el tracto respiratorio, y que les voy a tratar de explicar con una tablita un poquito más adelante para que lo podamos ver con mucho más detalle. Y también podemos clasificar a estas reacciones por los 2 mecanismos más importantes: las que son reacciones derivadas de una reacción alérgica y las que son reacciones no derivadas o no consideradas como tal alérgicas, y que normalmente conocemos como reacciones adversas a la vacunación. En este tipo de reacciones, en las que vamos a considerarlas como reacciones adversas no alérgicas, las reacciones locales que están descritas con las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país es el dolor, el enrojecimiento y hinchazón en la zona de la aplicación como reacciones locales. Y las reacciones sistémicas incluyen la presencia de fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Normalmente para esta vacuna se han descrito que las reacciones suceden a partir de los primeros 3 días de la aplicación. Normalmente consideraríamos que son dolor como parte de la reacción no alérgica y que este puede ir progresando en los primeros 2 o 3 días. Esto sucede más o menos en el 80% de las personas que se vacunan, y en todos estos casos son considerados como reacciones adversas leves. Ninguna de ellas se considera como tal una reacción grave por la aplicación, sino es una reacción esperada. Y sabemos que estas reacciones suelen suceder con mucho mayor frecuencia en la segunda dosis de la vacuna, que puede ser a la 3ª o a la 4ª semana, dependiendo del tipo de vacuna que utilicemos. En nuestro medio sería en la 3ª semana, en la segunda dosis, donde con mayor frecuencia suceden este tipo de reacciones no alérgicas, y en su gran porcentaje son reacciones locales. En las reacciones de tipo alérgicas, normalmente consideramos también por su tipo de localización como si fueran reacciones leves, o estas reacciones leves siempre vamos a tener un enrojecimiento de la piel de forma generalizada, puede haber o no hinchazón en alguna parte del cuerpo, normalmente se puede asociar a la parte de la cara. En algunos pacientes se puede presentar vómito y diarrea. En estas son las que consideramos como reacciones alérgicas leves, y las reacciones alérgicas graves normalmente están asociadas a síntomas respiratorios, principalmente lo que conocemos como dificultad para respirar, silbido de pecho o lo que conocemos como sibilancia. En algunos pacientes pueden tener desmayo, alteraciones de la conciencia, hipotensión, taquicardia, a lo cual englobamos como la presencia de anafilaxia. Estos son el tipo de reacciones graves que se han documentado como reacciones alérgicas y que hemos leído mucho en la parte de los medios como la presencia de anafilaxia.
La proporción de este tipo de reacciones en relación al número de vacunados, la información más reciente es que pertenece al grupo del 0.2% de todas las aplicaciones de las vacunas que tuvieron una reacción alérgica. La información más reciente y que podemos revisar con este número de aplicaciones hasta diciembre del año pasado, pero con publicación el 15 de enero de este año, es que solo 21 pacientes de todos los que se llevaban vacunados hasta esa fecha en diciembre, solo 21 pacientes se pudieron documentar estas reacciones alérgicas con sospecha de anafilaxis. En su gran mayoría fueron pacientes del sexo femenino, y aquí es donde se empezaron a hacer las recomendaciones de si tenían o no algún antecedente de alergia, y que fue lo que llamó la atención y la alerta. Para poder delucidar muy bien y dar una recomendación específica, se tuvieron que delimitar qué componentes de la vacuna son los que pueden causar esta reacción. En estas vacunas que tenemos disponibles, tenemos tres tipos de componentes: el componente asociado al material genético, que es la secuencia del RNA mensajero, es donde vamos a ver la parte que codifica para las proteínas específicas del virus y que nos va a dar la respuesta inmunológica contra el virus. Uno de los conservadores más importantes están asociados a la forma de los lípidos. El principal es el polietilenglicol, y este es el que se ha relacionado con todas las reacciones alérgicas de la vacuna. Pero también tenemos otros componentes como la fosfocolina, el colesterol, y algunos otros componentes como cloruro de potasio, fosfato de potasio, cloruro de sodio y sucrosa. De estos tres componentes, el que se asocia a estas reacciones y que debe de llevar una recomendación es el polietilenglicol, como el principal responsable de las reacciones alérgicas a la vacuna. En ese sentido, lo que podemos entender, y me gustaría mostrarlo como de una forma más gráfica, es que en este diseño de la vacuna fue justo en esta parte del componente lipídico de las nanopartículas donde está contenido este polietilenglicol, que lo conocemos como PEG-2000, y es este lípido. Entonces, a todos aquellos pacientes que tengan una consideración alérgica a este componente en específico, es donde la recomendación se dará de no aplicar esta vacuna. Para ser más claros en este contexto, las autoridades de salud, sobre todo en Estados Unidos, han delimitado por medio de un semáforo cuáles deberían ser las acciones para vacunarse en toda la población. En este contexto es la población de cuidado especial. Digamos que no hay como tal una contraindicación, y lo vemos en el semáforo como tal: verde, amarillo y rojo. El verde es todos los que deben de vacunarse, el amarillo es los que tenemos que tener precaución, y el rojo sería la parte de la contraindicación. En poblaciones especiales no hay ninguna contraindicación para la aplicación de la vacuna. Pacientes inmunocomprometidos en el embarazo y en la lactancia, se debe aplicar la vacuna, se debe observar por 15 minutos tras la aplicación para ver si no ocurre una reacción inmediata. Para la población, digamos que tenemos que tener una precaución especial, son aquellos que tienen enfermedades agudas, de moderadas a graves. Lo comentábamos en algunas otras charlas: los pacientes con tratamientos oncológicos, con supresión específica en ese momento, que tienen alguna otra condición asociada. Es en esos pacientes en los que deberíamos de tomar una precaución especial, pero no está contraindicada la vacuna. Esta parte de estratificación de riesgos es: si yo tengo un paciente que está expuesto por la situación en la que vive a un brote, debo de vacunar. Si yo tengo un paciente que tiene factores de riesgos, que puede presentar una enfermedad grave por COVID, debo de vacunar. Y la acción es, después de la aplicación de la vacuna, esperar 15 minutos para ver que no tenga ningún tipo de reacción. Y en población especial alérgica, que es
lo que más llamó la atención después de haber reportado estos 21 casos de anafilaxia, bueno, si tenemos el mismo semáforo y vemos la parte de la acción en verde, es toda aquella condición alérgica que no está relacionada con los componentes de la vacuna, se puede vacunar. Y lo que vamos a hacer es vigilar por 30 minutos en pacientes que hayan tenido antecedentes de anafilaxia y vigilar 15 minutos en el resto de los pacientes. Esta historia de alergia incluye todo lo que habíamos comentado anteriormente, de alergia a alimentos, de alergia a otros medicamentos. En general es como consideramos que asma, rinitis, como sus alergias habituales, no entran en consideración. Los que vamos a tomar un semáforo amarillo con precaución al vacunarse son los que hayan tenido reacciones alérgicas a medicamentos inyectables o que hayan tenido reacciones a vacunas, pero que no estén relacionadas con la del SARS-CoV-2. Entonces, si ya tenemos ese antecedente, es precaución, se evalúa el riesgo, se puede considerar aplazar un poco más para aplicar esta vacuna o que sea aplicada por un alergólogo inmunólogo para poder tratar cualquier tipo de reacción. Y la sugerencia es vigilar por 30 minutos cuando se aplique la vacuna. Esta es como la recomendación de precaución, pero se debe de administrar la vacuna en este contexto. Ya la última es la presencia de contraindicación formal, y es aquellos pacientes que hayan tenido una reacción inmediata o una reacción grave a la aplicación de la primera dosis de la vacuna de SARS-CoV-2 o que tengan documentado la alergia a alguno de los componentes de la vacuna del SARS-CoV-2, principalmente al polietilenglicol. Entonces, existe una reactividad cruzada entre el polietilenglicol y los polisorbatos, que son algunos medicamentos que se utilizan sobre todo en gastroenterología y en algunos cosméticos. Es en este contexto de que si tenemos documentado polisorbatos como alergia, deberíamos de evitar la vacunación de esta vacuna en especial que tiene polietilenglicol. Y deberá ser evaluado por un alergólogo inmunólogo porque se pueden realizar pruebas especiales para documentar este tipo de alergia. Y la acción es no vacunar en este contexto en específico, referir al alergólogo inmunólogo para que podamos hacer una evaluación mucho más profunda y si documentamos que no hay una reacción específica a polietilenglicol, pues consideraremos ver si bajo condiciones de supervisión podemos aplicar esta vacuna. Para mí, yo concluyo con esta parte, me parece que la información es muy clara,